Hola, bienvenido al podcast de la Comunidad Cristiana Fortaleza de Sion. En el día de hoy estaremos escuchando la segunda parte del episodio número 2, Obras, Gracia y Salvación. Te invitamos a compartir este audio con todos tus amigos y familiares. Bueno, mis hermanos, entonces, muy buenas noches para todos. Les damos la bienvenida pues nuevamente a este tiempo de hoy miércoles de estudio bíblico, donde seguimos trabajando en el material de Portavoz de la Gracia número 20, Buenas Obras. Hace 8 días estuvimos compartiendo el tema de obras, gracia y salvación del mismo material. Entonces lo dividimos en dos secciones. Entonces el miércoles pasado estuvimos tocando como la primera parte y hoy vamos a concluir con el tema de obras, gracia y salvación. Amén, que ese es el segundo temario, el segundo tema de este material de buenas obras. Yo quiero que empecemos, vamos a leer el mismo pasaje que leímos hace 8 días, el que se encuentra en Efesios 2, del 1 al 10. Y después de eso, pues, oramos para pedir al Señor su dirección en este tiempo. Efesios 2, del 1 al 10. Salvo por gracia, ¿verdad? Es el título que encontramos ahí en la Reina Valera. Entonces dice así el texto: Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Amén. Dios y Padre, te damos gracias una vez más, Señor, en esta noche. Señor, gracias por este nuevo tiempo, hoy miércoles, Señor, de estudio bíblico, donde nuevamente tú nos reúnes, Señor, para seguir meditando en tu palabra, Señor, seguir edificándonos en tu palabra, fortaleciéndonos en tu palabra, Señor. Gracias por la vida de estos hombres como Martin Lloyd-Jones, quien hace ya mucho tiempo, Señor, que vivió, pero que en su tiempo, en su momento, también meditó, Señor, escudriñó tu escritura, tu palabra, Señor. Y hoy ese estudio que este hombre también realizó, Señor, nos llega a nosotros también para nuestra edificación, Señor. Este comentario, Señor, nos llega a nosotros también para estudio, Señor, para poder meditar más a profundidad acerca de este tema, Señor, de obras, gracia y salvación. Gracias, Dios eterno, por los medios que tú nos das para estudiar, Señor, tu palabra. Señor, permítenos tener claridad cada día, Señor, acerca de cómo tú nos salvas, cómo tú nos has salvado, Señor, cómo tú has obrado salvación en nosotros. El poder entender, Señor, de que es la obra tuya de principio a fin, Señor. Permítenos comprender eso, tener, Señor, un corazón abierto, dispuesto, Señor, a atender a tu mensaje, un corazón humilde, Señor, incluso para cambiar viejos conceptos, viejas ideas que quizás tenemos, Señor, incrustadas de hace mucho tiempo. Que tu palabra nos renueve, nos dé sabiduría, discernimiento, Señor.
Te lo pedimos de manera muy especial. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero empezar recordándoles los puntos que trabajamos hace 8 días, ¿verdad? ¿Recuerdan cuál fue el primer punto? Hablábamos de que somos salvos por gracia, ¿verdad? Meramente por gracia de Dios. Ese fue el primer punto que estuvimos trabajando. Somos salvos por la gracia de Dios, ¿cierto? Además, estuvimos viendo un segundo punto que nos hablaba acerca de que, bueno, como somos salvos por gracia, entonces nosotros no tenemos absolutamente nada de qué jactarnos, ¿verdad? No tenemos nada de qué vanagloriarnos porque, bueno, el Señor no actuó por algo bueno que haya visto en nosotros, ¿verdad? Algo que quizás nos infle a nosotros el pecho y nos diga, es que el Señor lo hizo porque realmente el Señor vio algo bueno en mí, porque el Señor vio ese potencial en mí, el Señor me salvó. No, nada de eso, ¿cierto? El Señor, pues, lo que vio en nosotros fue un cadáver, estamos muertos en delitos y pecados. Y hablábamos de dos cosas de las cuales nosotros quizás tendemos a jactarnos, ¿verdad? Y la primera que vimos hace 8 días fue acerca de las obras, ¿cierto? Muchas veces nos jactamos, ¿cierto?, de las obras. Y entonces creemos que por las obras que hacemos, por nuestra propia justicia, podemos ganarnos la salvación, ¿ya? O podemos deslumbrar al Señor y Él decir, no, es que tú te mereces ser salvo por tus obras. Pero bueno, ya veíamos que no, ¿verdad? No es por obras, ¿cierto? Entonces, esa fue la primera cosa que vimos hace 8 días acerca de eso en lo cual quizás el hombre se jacta, ¿cierto? Las obras, lo primero. Y les dije que entonces hoy quedaba pendiente mirar esa segunda cosa de la cual también nosotros nos jactamos muchas veces. Y es acerca de la fe, acerca de la fe. Entonces, obras, tendemos a jactarnos de las obras, pero también de la fe. Bueno, vamos a mirar eso. Entonces, la fe tiende a entrar, ¿cierto? A llegar y a hacer que nosotros entonces nos jactemos, ¿cierto? Nos creamos por nuestra fe. Hay mucha controversia quizás sobre el verso 8 del capítulo número 2 de Efesios, que por eso, bueno, volví a leer nuevamente el texto para que lo recordáramos nuevamente. Y ese pasaje, ¿cómo dice? Dice, porque por gracia sois salvos, ¿cierto? Por medio de la fe. Dice, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Y se plantea entonces una pregunta, bueno, ¿a qué se refiere el esto en esa expresión del pasaje? Cuando dice, y esto no de vosotros. ¿A qué se refiere ese esto? Y quizás es donde existe como la controversia en el pasaje. Y hay dos corrientes de opiniones, dos ideas acerca del pasaje. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o sea, haciendo referencia a la fe, no de vosotros. Esa es la primera opinión que hay allí, ¿cierto? Por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto, o sea, la fe, no de vosotros, no de usted ni de mí, pues es don de Dios. Eso dice una corriente. Pero según la otra corriente, el esto no se refiere a la fe, sino a la gracia. La gracia que es mencionada, ¿cierto?, al principio de la frase, en el versículo. Dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esta posición de gracia, no de vosotros, pues es don de Dios. Entonces son como las dos formas en las cuales quizás se ha visto el pasaje, ¿no? Y que quizás pues ha generado pues algún tipo de controversia quizás. ¿A qué está refiriéndose el pasaje? De algún modo, al final de cuentas, si nosotros miramos bien, pues resulta lo mismo. Si la fe es un regalo de Dios, entonces no puede ser contada como obra de parte nuestra, ¿verdad?
Entonces no tenemos nada de qué jactarnos con relación a la fe. Y si la salvación es por mera gracia, entonces tampoco puede la fe ser contada por obra y jactarnos en ello. ¿Por qué? Porque somos salvos por la gracia de Dios. Entonces, mis hermanos, es importante que evitemos, ¿no?, convertir a la fe en obras. Es nuestra obra, ¿ya? Es nuestro aporte en esto de la salvación. Pero quizás habrá muchos que lo hacen, ¿no?, y quieren convertir su fe en un tipo de obras, ¿cierto? En lo que ellos hacen, en lo que le corresponde a ellos, el grano de arena que les toca aportar para ser salvos. O sea, allí se está convirtiendo a la fe en obra, pero Pablo nos está diciendo, esto no de vosotros, es un regalo de Dios. Existe una enseñanza sobre evangelización que afirma que la diferencia en el Nuevo Testamento es la siguiente. Bueno, en el Antiguo se decía, Dios se dirigió al pueblo y le dijo, esta es mi ley, estos son los mandamientos, cúmplelos y les perdonaré y ustedes serán salvos. Pero siguen diciendo, ahora no es así. Dios ha descartado todo eso y no hay ninguna ley. Dios simplemente dice, cree en el Señor Jesucristo y si lo haces, serás salvo. En otras palabras, dicen que por creer en el Señor Jesucristo, el hombre se salva a sí mismo. Y allí entonces hay un problema porque se está contando la fe como una obra que usted y yo estamos haciendo. Porque nos estamos salvando nosotros mismos con nuestra fe. Esto es convertir a la fe en obras, porque indica que nuestra acción, nuestro accionar, es lo que nos está salvando. En cambio, el apóstol dice esto, ¿cierto? Si esto se refiere a la fe o a la gracia, ya lo dije, no importa, ¿verdad? Usted es salvo, dice Pablo, por gracia, por gracia. Y esto no de vosotros. Si es mi creencia o su creencia lo que me salva, entonces quiere decir que me he salvado a mí mismo, por mi creencia. Pero Pablo dice, no de vosotros. No se trata de algo de mí mismo, por lo que nunca entonces debemos hablar de nuestra fe de manera que sea de mí. Y no solo eso, si llegara a ser cristiano de esa manera, entonces eso, mis hermanos, nos daría a nosotros derecho de jactarnos, ¿cierto? Nos daría a nosotros derecho de creernos por nuestra fe. Habría algo de qué jactarnos entonces, si llegáramos a ser cristianos de esa forma. Pero Pablo nos sigue diciendo, mis hermanos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces no nos podemos gloriar en la fe, ¿cierto? No nos podemos jactar de la fe. Ya habíamos dicho hace 8 días, la jactancia tiene que quedar completamente excluida, ¿cierto? Fuera de este asunto. Amén. Entonces por eso nuestra fe pues no es nuestra obra para salvarnos. Decimos entonces que la fe no es la causa de la salvación, ¿verdad? No es la causa de nuestra salvación. Cristo es la causa de la salvación. Amén. Cristo. La gracia de Dios en el Señor Jesucristo es esa causa de la salvación. Y nunca debemos hablar de modo que presentemos a la fe como la causa, como esa raíz, ese origen, ¿cierto?, de nuestra salvación. Entonces, ¿qué es la fe? Bueno, la fe no es más que el instrumento, ¿cierto?, por medio del cual nos llega la salvación. Es el canal. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Es el canal, el instrumento por medio del cual nos llega la salvación. Esa salvación que es por medio o que es por la gracia de Dios.
salvos por gracia, por medio de la fe. Entonces debemos tener siempre mucho cuidado de nunca decir de que el hecho de que nosotros creemos es lo que nos salva. ¿Qué nos parece eso? Decimos entonces que creer no salva, la fe no salva, Cristo es el que salva. Amén, no es nuestra creencia, no es nuestra fe, es Cristo el que nos salva. Cristo y solo Cristo, su obra consumada completamente en la cruz. La fe es el medio por el cual recibimos eso. Amén. ¿Qué tal nos parece? No nuestra creencia, mis hermanos, no nuestra fe, no nuestro entendimiento, nada que podamos hacer nosotros. Pablo dice, no de vosotros. Entonces la jactancia queda excluida. Es por gracia, mediante la fe. Si nosotros miramos allí los 3 primeros versículos, ¿cierto?, del capítulo 2 de Efesios, es indudable que toda la finalidad de los 3 primeros versículos de ese capítulo es mostrar que no hay otra posición posible. ¿Cómo puede el muerto en delitos y pecados salvarse a sí mismo? Ya lo hemos dicho muchas veces. Un muerto no puede hacer nada, ¿verdad? ¿Cómo puede el hombre muerto, cuyo corazón está enemistado contra Dios, hacer algo meritorio? Es completamente imposible. Lo primero que nos sucede, nos ha dicho el apóstol Pablo en los versículos 4 al 7, es que Dios nos dio a nosotros vida inicialmente. El Señor nos dio vida. Puso una nueva vida dentro de nosotros. ¿Por qué? Bueno, porque sin vida nada podemos hacer. A partir de allí, sin vida no podemos hacer nada. Y fue lo primero que el Señor hizo con cada uno de nosotros. Eso es lo primero que el pecador necesita, que se le imprima vida, y eso es obra de Dios. Nosotros no podíamos pedir esa vida porque, bueno, estábamos muertos. Y Dios nos dio esa vida. Y demostramos que tenemos esa vida creyendo en el Evangelio. Amén. Esa vida impartida por Dios. Entonces, tener vida es el primer paso, es lo primero que sucede. Y es obra de Dios. Nadie pide tener vida, ¿verdad? ¿Cierto? Si lo pidiera, bueno, no necesitaría la vida, porque de hecho ya la tendría, si la pidiera. ¿Cierto? Es lógico. Entonces nadie puede pedir esa vida, porque estaba muerto. Pero entonces comprendemos de que estamos muertos, somos enemigos y estamos en contra de Dios. No entendemos y estamos llenos completamente de pecado. Pero así Dios nos dio vida. Y dice el pasaje que nos ha dado vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, entonces, mis hermanos, jactarse queda totalmente excluido. Tanto jactarse de las obras como jactarse de la fe. Entonces decimos que la salvación es exclusivamente de Dios. La salvación es del Señor, como nos dice el Salmo. La salvación es del Señor. Miren cómo la Declaración de Fe de Londres, en el apartado acerca de la justificación, nos habla acerca de la fe. Y quiero leer todo el párrafo que dice la declaración en el punto de la justificación. Dice así: a quienes Dios llama eficazmente, dice, también justifica gratuitamente, no infundiéndoles justicia y rectitud, sino perdonándoles los pecados y considerando y aceptando sus personas como justas, no por nada que hay en ellos o hecho por ellos, sino solamente por causa
de Cristo. Dice, no imputándoles la fe misma. O sea, no se cuenta la fe como una obra. Ni la acción de creer, ¿cierto? Ni ninguna otra obediencia evangélica como justicia, sino imputándoles la obediencia activa de Cristo a toda la ley y su obediencia pasiva en su muerte, para la completa y única justicia de ellos por la fe, la cual tienen no de sí mismos, es don de Dios. Amén. Mis hermanos, así lo declara nuestra declaración de Londres, declaración de fe de Londres, en el apartado acerca de la justificación, ¿cierto? Esa fe, pues no se nos cuenta a nosotros como justicia, ¿verdad? Es un don de Dios. Es un medio de gracia, dado por Dios mismo. Amén. Qué maravilloso, ¿verdad? La salvación es del Señor de principio a fin. Amén. De principio a fin. Entonces, ya hemos visto, no tenemos nada de qué jactarnos en relación a la fe, ¿cierto? Punto número 3. Y el último de esta lección dice, el hecho de que seamos cristianos es enteramente el resultado de la obra de Dios. El hecho de que seamos cristianos es enteramente el resultado de la obra de Dios. Entonces, el verdadero problema es cuando se tiene un concepto bajo de lo que nos hace a nosotros cristianos. Cuando se es incapaz de comprender la grandeza de lo que significa ser cristianos. Miren lo que Pablo dice allí en Efesios. Pablo dice que somos hechura suya. Amén. Hechura suya. Es Dios, mis hermanos, quien ha hecho algo. Es Dios quien ha hecho la obra. Es Dios quien está obrando. No nuestras obras, sino la obra de Dios. Entonces no es nuestra vida recta, ¿cierto? Ni son todos nuestros esfuerzos lo que a nosotros nos hace cristianos. Mis hermanos, es la obra de Dios. Creemos que depende de nosotros, ¿verdad? Que somos nosotros, que lo iniciamos nosotros. Pero nos damos cuenta, mis hermanos, que de principio a fin es la obra de Dios. Amén. Es la obra del Señor. Y quizás no vemos ese actuar misterioso allí de Dios, ¿verdad? Antes, pero allí está el Señor actuando. Y si creemos es porque el Señor viene actuando. Amén. Hay una frase que dice que nadie viene al Señor si ya Él no le trae de la mano. Es el Señor, mis hermanos, quien empieza en nosotros la obra. Entonces, por eso decimos que somos cristianos enteramente como resultado de la obra de Dios. ¡Qué maravilloso! Algo que usted y yo no le pedimos. Y el Señor ha querido hacerlo por su gracia. Pero permítame decir algo más, no es tampoco nuestra decisión. Nuestra decisión de seguir a Cristo, lo que nos hace cristianos. Si fuera así, entonces decimos que es nuestra obra, ¿verdad? Yo decidí seguir. Pablo dice, somos hechura suya. Entonces vemos cuán grave es nuestro pensamiento superficial y cómo nuestras palabras superficiales representan mal al cristianismo. ¿Qué pensamos de alguien que diga lo siguiente? Escuchen bien, hace 30 años decidí seguir a Cristo y nunca me he arrepentido. Hace 30 años decidí seguir a Cristo y nunca me he arrepentido.
Este no es el modo como Pablo describe cómo se llega a ser cristiano. Pablo dice que somos hechura suya. Ese es el énfasis que Pablo nos hace. No algo que yo emprendí, no algo que yo decidí, sino algo que Dios ha hecho. Es la obra de Dios. Yo no sé si esto nos va a tumbar quizás muchas cosas que creemos, incluso la forma como evangelizamos y como llamamos al inconverso también. Yo creo que tenemos que, mis hermanos, si somos humildes y reflexionamos en esto, pues revalidar un poco eso, ¿verdad? Aún nuestra forma de evangelizar. La expresión que ahorita mencionaba estaría mejor de esta manera. 30 años atrás yo estaba muerto en delitos y pecados, pero Dios empezó a hacer algo conmigo. Es diferente, ¿verdad? Dios empezó a hacer algo conmigo. Tenía conciencia de que Dios estaba haciendo algo en mí. Sentía que Dios me quebrantaba. Sentía la mano de Dios que me estaba renovando. Es diferente. Amén. ¿De quién es la obra, mis hermanos? Es del Señor enteramente. Así era como Pablo lo decía, ¿verdad? No decía yo decidí, yo acepté el cristianismo. No, yo decidí seguir a Cristo. Reconocía la obra, el actuar del Señor. Somos hechura suya. El cristiano es alguien en el cual Dios ha obrado. Y podemos notar qué tipo de obras es, según Pablo, ¿no? Pablo dice que somos hechura suya, somos una nueva creación. Nada más y nada menos que eso. Entonces, es la voluntad renovada que Dios nos da. Y que nos permite entonces poner nuestra fe en Cristo, que nos muestra al Salvador. Amén. O sea, no es que de pronto nosotros somos unos títeres, quizás en las manos de Dios, y que no hay una voluntad en el hombre. Sí la hay, pero es la voluntad renovada de Dios mismo. Amén. Entonces sí, claro, nosotros creemos, pero esa fe aún es el regalo de Dios. Es un don de Dios. Amén. El problema está cuando creemos, decimos creer, pero contamos esa fe como obra nuestra y no reconocemos que es Dios quien realmente ya ha actuado y quien nos lleva a ese punto. Entonces es interesante mirar eso, ¿no? Quizás es una línea allí delgada, pero es entender el obrar de Dios desde el principio. Por eso decimos, ¿verdad? No es que el Señor nos coja allí como marionetas que no tienen como la voluntad también de decidir, no. Nosotros decidimos seguir a Cristo. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque ya Dios, mis hermanos, nos ha convencido del pecado y nos ha mostrado al Salvador. ¿Ya? Es la obra de Dios. Es la obra del Señor. Entonces ya de parte del Señor tenemos esa capacidad de poder ver a Cristo y poner nuestra confianza en Él. Yo creo que esa película de El Peregrino lo describe muy bien, ¿cierto? Cuando él empieza a mirar la Escritura, primero, ¿qué siente él? Una pesada carga, ¿cierto? Y esa carga representa ¿qué? Representa el pecado, ¿ya? En su vida. Pero ¿cuándo se cae esa carga? Cuando él llega a la cruz. Cuando él pone la mirada en Cristo. Pero ya Dios viene haciendo esa obra. Y claro, hay una voluntad inmersa del hombre, pero es la voluntad renovada de Dios, ya que nos da esa capacidad de creer en Cristo. Amén. Estamos diciendo que el problema es cuando nosotros decimos creer, pero esa creencia es mía solamente. Ahí está el problema, ¿cierto? Cuando no entendemos que aún esa fe es el regalo de Dios, como lo describe la declaración de fe también en el apartado de la justificación. Es un don de Dios. Lo que pasa es que nosotros partimos de ese punto, ¿verdad? Cuando creemos, pero ignoramos muchas veces todo el obrar de Dios anterior a eso. Ese obrar misterioso, secreto, ¿cierto? Del Señor. Y eso es lo que quizás muchas veces ignoramos. Y creemos que cuando creemos es la decisión nuestra, ¿cierto? Meramente. Sí, es decisión nuestra, pero Dios está actuando allí. Amén. Entonces por eso no lo podemos contar nosotros como obra nuestra. Hay dos cosas a las cuales nosotros debemos llamar al pecador, ¿no? En el momento cuando evangelizamos.
Una, al arrepentimiento, ¿cierto? Al arrepentimiento de sus pecados, y otro, a la fe en Cristo. A eso debemos conducir al pecador, arrepentimiento y fe. De esa manera debe responder el pecador. Pero aún entendemos, mis hermanos, lo que estamos diciendo. Es Dios quien empieza la obra, en el que está muerto en delitos y pecados. Y eso es lo que muchas veces no comprendemos, no entendemos, porque creemos que está en nuestras manos. Es Dios quien llama, ¿cierto? Y hace el llamado eficaz, que nadie puede resistir. Bueno, ahí podemos entrar en la controversia, ¿por qué llama a uno y a otros no? Mis hermanos, ¿quién entra en controversia con el Señor, como Pablo mismo lo dice en sus cartas, verdad? Filipenses 1:6, recordamos ese pasaje, donde nos dice el apóstol Pablo: estoy convencido de esto, el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará ¿hasta cuándo? Hasta el día que Cristo venga. Pero lo que estamos diciendo, de principio a fin, la obra de salvación, pues es del Señor, ¿verdad? El Señor nos salva, pero el Señor nos preserva también en el camino de la salvación. Amén. O sea, aún ni siquiera esa obra es nuestra, es del Señor. ¿Qué le parece, hermano? Amén. De principio a fin, la obra es del Señor. Entonces Dios es el que ha empezado la buena obra en nosotros, y vino cuando estábamos muertos y nos dio vida. Es aquí entonces, mis hermanos, donde comprobamos cómo nuestras ideas de lo que es ser cristiano, ¿cierto?, están equivocadas con respecto a la luz bíblica, ¿verdad?, a lo que Dios nos dice. No es simplemente, el cristiano, dice Pablo, es una nueva creación. No es simplemente un hombre bueno o un hombre que ha mejorado algo, ¿verdad? Dice que es un hombre nuevo, creado en Cristo Jesús. Ha sido colocado en Cristo y la vida de Cristo ahora mora en él. Y dice que somos participantes de la naturaleza divina. Segunda de Pedro 1:4 nos habla acerca de eso. Entonces, ¿qué es un cristiano? Es la pregunta. ¿Qué es un cristiano? Preguntamos, ¿es un hombre bueno o un hombre de buena moral? ¿Un hombre que cree ciertas cosas? Bueno, podemos decir que sí, en algún modo. Pero además es un hombre nuevo. Amén, un hombre nuevo. Y la vida de Dios ha venido a vivir en él. Y ha sido creado en Cristo. Y es una hechura de Dios. Mis hermanos, nos hemos dado cuenta que eso es lo que nos hace cristianos. Somos una hechura de Dios, somos una nueva criatura, hecha por el Señor. Bueno, mis hermanos, entonces no es nuestra asistencia a los cultos, mis hermanos, no es por cumplir ciertos deberes. Podemos decir que estas cosas son buenas, son excelentes, pero estas cosas nunca nos pueden hacer cristianos. Podrían convertirnos quizás en legalistas, en fariseos, ¿verdad?, pero no en cristianos. Es Dios, mis hermanos, quien convierte al hombre, y esta es su manera de hacerlo. Sabemos que Dios creó todo de la nada, al principio, y se acerca al hombre y lo vuelve a crear, dándole una nueva naturaleza. Amén. Convirtiéndolo en un hombre ahora nuevo. Y ahí decimos que el cristiano es una nueva creación. Qué interesante, ¿no?, lo que Dios hace de entrada, de partida en nosotros. Bueno, todo este tema habla acerca de las buenas obras, ¿cierto? Es el tema general del material. Pero bueno, se tenía que hablar acerca de esto de la salvación, ¿no? Y dejar claro que no es por ninguna obra en nosotros. Entonces, si estamos interesados en las obras, dice Pablo, les diré qué tipo de obras son las que le interesan a Dios. No son las obras lamentables que podamos hacer por naturaleza como criaturas en pecado. Es un nuevo tipo de obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Amén, para buenas obras. Y esas son las buenas obras de Dios, ¿verdad?, las que Dios ha establecido. ¿Qué significa esto? Significa que nuestro problema no es solo
que nuestro concepto del cristianismo es inadecuado, sino que nuestro concepto de las buenas obras es más inadecuado todavía. Tenemos una mala idea acerca de las buenas obras. Si anotáramos en un papel las buenas obras que según la gente son suficientes para convertir a alguien en un cristiano y luego se las llevásemos a Dios diciendo, esto es lo que he hecho, ¿ustedes qué les parece? Sería algo completamente ridículo delante de Dios, a mostrarle nuestras obras de justicia. No nos sirve para la salvación. Entonces, ¿cuáles son las buenas obras de Dios? Si estamos hablando de que hemos sido creados para buenas obras. Bueno, mis hermanos, el Sermón del Monte y la vida de Jesús tienen respuesta a esto, ¿verdad? Si nosotros queremos saber cuáles son esas buenas obras en las cuales el Señor quiere que andemos, bueno, miremos el Sermón del Monte. No lo vamos a mirar aquí. Nos queda de tarea. Revisemos Mateo 5, 6 y 7. Los estatutos del reino, ¿verdad? Esas son las buenas obras de Dios. Miremos la vida de Jesús. Miremos cómo vivió Jesús, qué hizo Jesús. Esas son las buenas obras de Dios. No solo un poquito de bondad y moralidad, ni hacer ocasionalmente algo bondadoso y tenerlo muy en cuenta. Se trata de un amor desinteresado. Pablo nos dice, haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomó forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Un amor, ¿verdad?, que se da a otros sin importar el costo, así como lo hizo Jesús. Esto nos habla acerca de esas buenas obras que Dios ha creado para que andemos en ellas. Un amor de ese tipo, de ese estilo. Amarlo con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, mente, fuerzas. Amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Esas son las buenas obras de Dios en las cuales nosotros debemos andar. No se trata de una buena acción de cuando en cuando, sino de amar a los demás, a nuestro prójimo, como a nosotros mismos. Olvidarnos de nosotros mismos mientras nos preocupamos por nuestro prójimo. Esa es una buena obra de Dios. Y esas son las buenas obras para las cuales nosotros hemos sido creados. Por último, si queremos más, vayamos al final de las cartas de Pablo también, ¿verdad? Cómo las cartas de Pablo al final nos hablan acerca de cómo debemos nosotros vivir, comportarnos, ser, ahora que nosotros somos cristianos. Es así de sencillo, mis hermanos. Siempre lo digo, no debemos inventarnos un estilo de vida a nuestro acomodo. Ya el Señor lo ha diseñado y el Señor nos ha establecido las buenas obras en las cuales nosotros debemos andar. Y vamos a hacer una lectura rápida del capítulo 4 de Efesios, versículos 17 al 32. Y con esa lectura terminamos. La nueva vida en Cristo. Esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, los cuales después que perdieron toda sensibilidad, se entregaron a la lascivia, para cometer con avidez toda clase de impureza. Mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo, si en verdad habéis oído y habéis sido por Él enseñados, conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a sus deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, vestidos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad, por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, no den lugar al diablo. El que hurtaba no hurte más,
sino trabaje, haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. No contristéis al Espíritu Santo, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Quítese toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia, toda malicia. Antes sean benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándose unos a otros como Dios también los perdonó en Cristo. Y ahí ustedes pueden seguir leyendo más adelante en el capítulo 5. ¿Acaso esto nos habla de buenas obras que el Señor ha creado, las ha establecido, mis hermanos, para que nosotros andemos en ellas? Y así vamos a encontrar toda una riqueza a lo largo de la Escritura acerca de buenas obras, amén, que vienen como resultado, ¿no?, de la salvación que el Señor ha obrado, y que Él nos dice: aquí están, ahora tú debes vivir de esta manera, esto es lo que debes hacer. Amén. Qué maravilloso. Entonces, como lo decía hace 8 días, qué bueno que podamos tener cada cosa en su lugar, ¿cierto? No hacemos estas obras, mis hermanos, para salvarnos, no. El Señor nos ha salvado por su gracia, sin ningún mérito en nosotros. Y la forma de nosotros responder en ese agradecimiento al Señor, bueno, aquí tenemos el estilo de vida que Él ahora nos dice que debemos llevar. Amén. Como respuesta a eso. Entonces, somos salvos por la gracia de Dios, número 1. No tenemos derecho a jactarnos ni por las obras ni por la fe, número 2. Y número 3, somos cristianos solo como resultado de la obra de Dios. Y el Señor nos ha dado entonces esas buenas obras en su Escritura, su palabra, para que andemos y vivamos en ellas. Amén.